Después de los 50, muchos creyentes piensan que ya lo han visto todo, que la vida ya no tiene sorpresas ni oportunidades por descubrir. Pero permíteme decirte algo que quizás nadie te ha dicho. Estás en el umbral de la etapa más poderosa de tu vida. Sin embargo, hay errores silenciosos que están saboteando tu potencial. Errores que no solo afectan tu paz interior y tu propósito divino, sino que también pueden comprometer el legado eterno que estás destinado a dejar. Hoy, respaldados por la sabiduría eterna de las Escrituras y la experiencia acumulada de generaciones que han caminado antes que nosotros, vamos a revelar los 7 errores más devastadores que cometen los creyentes después de los 50. Errores que, una vez identificados y corregidos, pueden transformar estos años en la temporada más próspera, significativa y bendecida de tu existencia. Si estás aquí, es porque tu corazón anhela algo más. Porque sabes que Dios tiene planes específicos para esta etapa de tu vida, planes que tal vez ni siquiera puedes imaginar. Pero antes de que descubras estos errores que pueden estar limitando tu potencial, necesito pedirte algo importante. Suscríbete a este canal ahora mismo. Cada semana compartimos revelaciones bíblicas que están transformando vidas y generando verdadera prosperidad integral. No dejes que la bendición pase de largo. Las canas son una corona de gloria, como nos enseña Proverbios 4:31, y se alcanzan en el camino de la justicia. Esto significa que cada año que has vivido, cada experiencia que has acumulado, cada prueba que has superado, te ha preparado para algo extraordinario. Pero hay obstáculos ocultos que están impidiendo que experimentes la plenitud de lo que Dios tiene preparado para ti. Primer error. Ya hice suficiente. Ahora me toca descansar. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir: ya di todo lo que tenía que dar, ahora es tiempo de que otros tomen la batuta? Es una de las mentiras más peligrosas que el enemigo susurra al oído de los creyentes maduros. Esta mentalidad no solo contradice el propósito divino para tu vida, sino que te roba la oportunidad de experimentar algunas de las victorias más significativas que Dios tiene preparadas para ti. Piénsalo por un momento. Cuando una persona dice que ya es tiempo de descansar, en realidad está declarando que su temporada de utilidad para el reino ha terminado. Pero esto va completamente en contra de lo que vemos en las Escrituras. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que alcanzaron sus mayores logros en lo que el mundo consideraría sus años de jubilación. Josué es el ejemplo más poderoso de esto. Cuando finalmente conquistó la tierra prometida, ya tenía más de 80 años. Imagínate, después de décadas de preparación, de seguir a Moisés por el desierto, de enfrentar gigantes y enemigos, sus victorias más grandes llegaron cuando ya era un anciano según los estándares de cualquier época. Pero Dios no había terminado con él. De hecho, sus mejores años estaban por llegar. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó a dejar todo lo conocido para seguirlo a una tierra que no conocía. Sara tenía 90 años cuando dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Moisés tenía 80 años cuando confrontó a Faraón y liberó a Israel de Egipto. Ana, la profetisa, tenía 84 años cuando reconoció al Mesías en el templo. Cada uno de estos gigantes de la fe experimentó sus momentos más gloriosos en una etapa de la vida que muchos considerarían de retiro. ¿Por qué sucede esto? Porque Dios no mide el tiempo como nosotros lo medimos. Para Él, los años no son una limitación, sino una acumulación de sabiduría, experiencia y madurez espiritual. Cuando llegas a los 50, 60, 70 años o más, no estás llegando al final de tu utilidad. Estás llegando al punto culminante de tu preparación. La realidad es que muchos creyentes han pasado décadas aprendiendo, creciendo, siendo moldeados por las pruebas y perfeccionados por las experiencias. Han acumulado un tesoro de sabiduría que las generaciones más jóvenes necesitan desesperadamente. Cuando decides retirarte del servicio a Dios, estás privando al cuerpo de Cristo de un recurso invaluable. Además, considera esto:
Después de los 50, tienes algo que no tenías antes. Tienes perspectiva. Tienes paciencia. Tienes discernimiento. Tienes historias de fidelidad de Dios que pueden fortalecer la fe de otros. Tienes cicatrices que son testimonios de victorias. Tienes una comprensión profunda de lo que realmente importa en la vida. El enemigo conoce perfectamente el poder que tienes en esta etapa, por eso trabaja tan duro para convencerte de que ya no tienes nada que ofrecer. Él sabe que un creyente maduro que permanece activo en el reino es una fuerza formidable. Sabe que tu influencia, respaldada por décadas de experiencia con Dios, puede cambiar generaciones enteras. La solución no es buscar el mismo tipo de ministerio que tenías a los 30 años. La solución es encontrar un nuevo ministerio que esté perfectamente adaptado a tu etapa actual de vida. Quizás ya no puedes dirigir el ministerio juvenil con la misma energía física, pero puedes mentorear a los líderes jóvenes con una sabiduría que solo viene con la experiencia. Tal vez ya no puedes viajar como misionero a tierras lejanas, pero puedes escribir tu testimonio, crear un legado escrito que impacte a futuras generaciones. Quizás ya no puedes predicar durante horas, pero puedes dedicarte a la intercesión, una de las formas más poderosas de ministerio que existe. El punto es este: Dios no te ha dado décadas de experiencia para que las guardes en un estante. Te ha preparado toda la vida para este momento. Los errores que cometiste te enseñaron sabiduría. Los fracasos que experimentaste te dieron compasión. Las victorias que alcanzaste te dieron fe. Todo eso es un arsenal espiritual que el reino necesita. Segundo error: guardar resentimiento por el pasado. Si hay algo que puede envenenar los mejores años de tu vida, es el resentimiento. Es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Pero después de los 50, este veneno se vuelve aún más letal porque has tenido más tiempo para acumular heridas, más oportunidades de ser traicionado, más experiencias dolorosas que pueden convertirse en raíces de amargura. La realidad es que cuando llegas a esta etapa de la vida, ya has vivido lo suficiente como para haber experimentado dolor real. Tal vez fuiste traicionado por alguien en quien confiabas. Quizás un socio te defraudó en un negocio. Posiblemente un hijo se alejó del camino que le enseñaste. Es probable que alguien en la iglesia te hirió profundamente. O tal vez cargas con culpas por decisiones que tomaste hace décadas y que aún te persiguen. El problema no es que hayas experimentado estas cosas. El problema es cuando decides cargar con ellas como si fueran parte de tu identidad. Cuando permites que el resentimiento se establezca en tu corazón como un inquilino permanente, estás hipotecando tu futuro por algo que ya pasó. Hebreos 12 y 15 es claro al respecto. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause problemas. Fíjate en la palabra raíz. Una raíz es algo que crece bajo tierra, donde no se ve, pero que alimenta todo lo que está por encima del suelo. Cuando guardas resentimiento, estás plantando raíces venenosas que contaminarán todo lo que crezca en tu vida. El resentimiento después de los 50 es particularmente destructivo porque tienes menos tiempo para recuperarte de sus efectos. Si a los 20 años guardas rencor por 5 años, aún te quedan décadas para sanar y prosperar. Pero si a los 50 guardas rencor por 5 años, estás desperdiciando años preciosos que podrían ser los más productivos y satisfactorios de tu vida. Además, el resentimiento después de los 50 tiende a ser más complejo y profundo. No es solo el dolor de una traición reciente, es la acumulación de décadas de pequeñas heridas que nunca sanaste, de perdones que nunca otorgaste, de conversaciones que nunca tuviste. Es como una infección que ha estado latente en tu sistema y que ahora amenaza con comprometer todo tu bienestar. Pero hay algo aún más peligroso sobre el resentimiento a esta edad. Afecta tu legado. Los jóvenes te observan. Tus hijos, tus nietos, las nuevas generaciones están viendo cómo manejas el dolor, cómo respondes a las injusticias, cómo procesas las decepciones. Si ven que cargas amargura,
Les estás enseñando que esa es la forma madura de manejar el dolor. Por otro lado, cuando ven que has aprendido a perdonar, que has encontrado la forma de sanar, que has convertido tus heridas en sabiduría, les estás mostrando un camino de esperanza. Les estás demostrando que es posible salir del dolor más fuerte y más sabio. La solución no es simple, pero es clara: perdona, sana y suelta. Pero hagamos esto práctico. Perdonar no significa minimizar el daño que te hicieron. No significa que lo que te hicieron estuvo bien. No significa que tienes que restaurar la relación como si nada hubiera pasado. Perdonar significa que decides liberarte del derecho de venganza y del peso de la amargura. Sanar significa que buscas ayuda profesional, si es necesario. Significa que te das permiso de procesar el dolor en lugar de simplemente enterrarlo. Significa que permites que Dios transforme tu herida en sabiduría y tu cicatriz en testimonio. Soltar significa que dejas de ensayar mentalmente lo que le dirías a esa persona si la volvieras a ver. Significa que dejas de justificar tu dolor ante otros. Significa que dejas de usar tu herida como excusa para no avanzar. Recuerda, el perdón no es para la otra persona. Es para ti. Es tu llave hacia la libertad. Es tu pasaporte hacia los mejores años de tu vida. Tercer error: descuidar la salud física. Aquí hay una verdad incómoda que muchos creyentes prefieren evitar. Hemos espiritualizado tanto nuestro descuido hacia el cuerpo que lo hemos convertido en una forma de falsa humildad. Dios me va a sanar, decimos mientras seguimos comiendo de manera descontrolada. El Señor conoce mi corazón, justificamos mientras ignoramos completamente el estado de nuestro templo físico. Pero hay una diferencia abismal entre confiar en Dios y tentar a Dios. Primera de Corintios 6 y 19 no podría ser más claro. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Cuando Pablo escribió estas palabras, no estaba haciendo una sugerencia amable. Estaba estableciendo una verdad fundamental: tu cuerpo no te pertenece. Es la morada del Espíritu Santo, y como tal, merece el mismo cuidado y respeto que tendrías hacia cualquier lugar sagrado. Imagínate por un momento que fueras el encargado de mantener un templo físico. ¿Permitirías que se acumulara basura en los pasillos? ¿Dejarías que las estructuras se deterioraran por falta de mantenimiento? ¿Ignorarías las señales de alarma cuando algo estuviera funcionando mal? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué tratamos nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, con menos respeto del que tendríamos hacia un edificio de concreto y ladrillo? El problema se agrava después de los 50 porque es en esta etapa cuando las consecuencias de décadas de descuido comienzan a manifestarse de manera más evidente. El metabolismo se ralentiza, las articulaciones duelen más, la energía disminuye, y muchos creyentes interpretan esto como signos normales del envejecimiento, cuando en realidad son las consecuencias naturales de años de no honrar su cuerpo como templo. Pero aquí está el punto más importante: tu salud física después de los 50 no es solo una cuestión personal, es una cuestión ministerial. Tu capacidad para servir a Dios, para ser una bendición para otros, para cumplir el propósito que Él tiene para esta etapa de tu vida, está directamente relacionada con el estado de tu cuerpo. Si no tienes energía porque tu alimentación es deficiente, ¿cómo vas a tener la vitalidad necesaria para mentorear a las nuevas generaciones? Si tu salud está deteriorada porque no has ejercitado tu cuerpo, ¿cómo vas a tener la resistencia para participar en los proyectos que Dios quiere que lideres? Si estás constantemente enfermo porque has descuidado tu sistema inmunológico, ¿cómo vas a estar disponible cuando Dios te llame a servir? Santiago 2 y 26 nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Esto se aplica perfectamente al cuidado de tu salud. Puedes orar por sanidad todo lo que quieras, pero si continúas llenando tu templo con comida procesada, azúcares refinados y grasas trans, estás contradiciendo tus propias oraciones con tus acciones. La fe verdadera se demuestra en las decisiones cotidianas.
Cuando eliges una ensalada en lugar de comida chatarra, estás ejerciendo fe. Cuando decides caminar 30 minutos al día en lugar de ver televisión, estás demostrando que crees que Dios tiene planes para ti que requieren un cuerpo saludable. Cuando inviertes en chequeos médicos preventivos, estás mostrando que valoras el templo que Dios te ha dado. Pero seamos realistas, cambiar hábitos alimentarios y de ejercicio después de los 50 no es fácil. Tienes décadas de patrones establecidos, metabolismo más lento, y posiblemente condiciones de salud que hacen que el cambio sea más desafiante. Pero precisamente por eso es tan crucial actuar ahora. Cada día que pospones el cuidado de tu salud, estás reduciendo tu capacidad futura para servir y disfrutar los planes que Dios tiene para ti. La solución no es convertirte en un fanático del ejercicio de la noche a la mañana. La solución es comenzar a honrar tu cuerpo como el templo sagrado que es. Esto significa hacer cambios graduales pero consistentes. Tal vez comiences reemplazando una comida procesada al día con algo natural y nutritivo. Quizás empieces caminando 10 minutos diarios y aumentes gradualmente. Recuerda, no estás cuidando tu cuerpo por vanidad. Lo estás cuidando por obediencia. No lo estás haciendo para impresionar a otros. Lo estás haciendo para honrar a Dios y estar disponible para su propósito. Tu salud física es una herramienta ministerial, y como cualquier herramienta, necesita mantenimiento para funcionar efectivamente. Cuarto error, no prepararse financieramente. Si hay un tema que genera incomodidad en los círculos cristianos, es el dinero. Hemos creado una falsa dicotomía entre espiritualidad y prosperidad financiera, como si ser piadoso requiriera ser pobre, o como si planificar financieramente demostrara falta de fe en la provisión de Dios. Pero esta mentalidad no solo es bíblicamente incorrecta, sino que se vuelve devastadoramente destructiva después de los 50. Proverbios 9 y 20 es contundente. En la casa del sabio hay alimentos y aceite en abundancia, pero el necio todo lo devora. Aquí vemos una distinción clara entre sabiduría y necedad, y la diferencia no está en cuánto ganas, sino en cómo administras lo que tienes. El sabio acumula recursos, el necio los consume sin pensar en el futuro. Pero hay algo profundamente revelador en este versículo. No dice que el sabio tiene abundancia por casualidad o por suerte. Dice que hay abundancia en su casa, implicando que es el resultado de decisiones intencionales, de planificación deliberada, de administración cuidadosa. Mientras tanto, el necio devora todo, lo que sugiere un patrón de consumo impulsivo y falta de visión a largo plazo. Después de los 50, esta diferencia entre sabiduría y necedad financiera se magnifica exponencialmente. Ya no tienes décadas por delante para recuperarte de los errores financieros. No puedes permitirte el lujo de empezar de nuevo, como podrías haberlo hecho a los 30. El tiempo se convierte en un factor crítico, y cada decisión financiera que tomas tiene consecuencias más permanentes. Pero el problema va más allá de las matemáticas. Muchos creyentes después de los 50 enfrentan una crisis financiera que los obliga a depender de otros en lugar de ser una bendición para otros. En lugar de estar en posición de ayudar a sus hijos, de apoyar ministerios, de ser generosos con los necesitados, se encuentran siendo una carga financiera para sus familias. Esta no es la voluntad de Dios. La Biblia consistentemente presenta la imagen del justo como alguien que prospera y que, como resultado de esa prosperidad, puede bendecir a otros. Salmo 112, 5 dice: El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Fíjate, el hombre de bien no solo es generoso, sino que gobierna sus asuntos con juicio, lo que implica administración sabia e inteligente. El error más común que cometen los creyentes es confundir fe con irresponsabilidad. Dios proveerá, dicen, mientras gastan más de lo que ganan. El Señor suplirá todas mis necesidades, declaran, mientras acumulan deudas de tarjetas de crédito. Confío en la providencia divina, proclaman, mientras no tienen ningún plan para el futuro.
Pero la fe verdadera no es pasiva, es activa. La fe verdadera no ignora la realidad, la enfrenta con sabiduría. La fe verdadera no espera milagros mientras ignora principios. Combina la confianza en Dios con la aplicación de su sabiduría. José es el ejemplo perfecto de esto. Cuando interpretó el sueño de Faraón sobre las vacas gordas y las vacas flacas, no dijo: bueno, Dios proveerá durante la hambruna. En lugar de eso, desarrolló un plan estratégico para almacenar durante los años de abundancia para sobrevivir los años de escasez. Combinó fe con planificación, confianza en Dios con administración sabia. Después de los 50, tienes una ventaja única: experiencia. Has visto ciclos económicos. Has vivido recesiones y recuperaciones. Has experimentado tanto abundancia como escasez. Toda esa experiencia debería haberte enseñado la importancia de la planificación financiera, pero muchos creyentes han desperdiciado estas lecciones justificando su falta de preparación con espiritualidad mal entendida. La realidad es que no prepararse financieramente después de los 50 no es solo necedad, es egoísmo. Cuando no planificas para tu futuro, estás forzando a otros a hacerse cargo de tus necesidades. Estás convirtiendo a tus hijos en tus proveedores cuando ellos deberían estar enfocándose en sus propias familias. Estás limitando tu capacidad de ser generoso cuando deberías estar en la etapa más dadivosa de tu vida. La solución requiere tanto oración como acción. Pide dirección a Dios, pero también busca consejo financiero profesional. Estudia los principios bíblicos de administración, pero también aprende sobre instrumentos financieros modernos. Confía en la provisión de Dios, pero también toma responsabilidad por las decisiones que están bajo tu control. Esto no es falta de fe, es aplicación de sabiduría. Planificar financieramente te permite estar en posición de bendecir a otros en lugar de ser una carga. Te da la libertad de servir sin la presión económica. Te permite dejar un legado en lugar de dejar deudas. Quinto error: aislarse de la comunidad. Si observas cuidadosamente a las personas que envejecen, notarás un patrón preocupante. Muchas comienzan a retirarse gradualmente de la vida comunitaria. Al principio parece inocente. Prefiero quedarme en casa, dicen. Ya no tengo la energía para lidiar con la gente. Justifican. Los jóvenes de hoy no me entienden. Se quejan. Pero lo que comienza como preferencias personales, lentamente se convierte en un aislamiento que puede ser espiritualmente letal. Hebreos 10 y 25 no es una sugerencia amistosa. Es un mandamiento divino. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. El autor de Hebreos entendía algo que muchos creyentes modernos han olvidado. La vida cristiana no es un deporte individual. Es un evento de equipo. Y esto se vuelve aún más crítico después de los 50. ¿Por qué? Porque es precisamente en esta etapa cuando la tentación al aislamiento se vuelve más fuerte. Has experimentado suficientes decepciones de personas como para justificar tu desconfianza. Has visto suficientes conflictos en la iglesia como para racionalizar tu distancia. Has acumulado suficientes heridas relacionales como para preferir la seguridad de la soledad. Además, después de los 50, el aislamiento se vuelve más fácil de mantener. Ya no tienes niños pequeños que te obliguen a interactuar con otros padres. Quizás ya no trabajas en un entorno que requiera colaboración constante. Tal vez tienes estabilidad financiera suficiente como para no necesitar el apoyo práctico de una comunidad. En la superficie, parece que puedes permitirte el lujo del aislamiento. Pero aquí está la trampa mortal. El aislamiento después de los 50 no solo te afecta a ti, afecta a toda la iglesia. Cuando te retiras de la comunidad, estás privando al cuerpo de Cristo de décadas de sabiduría acumulada. Estás negando a las generaciones más jóvenes el beneficio de tu experiencia. Estás creando un vacío que nadie más puede llenar porque nadie más ha vivido exactamente lo que tú has vivido. Piénsalo de esta manera.
Imagina una orquesta donde todos los músicos con más experiencia deciden dejar de tocar porque se sienten incomprendidos por los músicos más jóvenes. ¿Qué pasaría con la profundidad y riqueza de la música? La orquesta perdería no solo talento, sino madurez, sabiduría y estabilidad. Esto es exactamente lo que sucede en nuestras iglesias cuando los creyentes maduros se aíslan. Los jóvenes quedan sin mentores. Los líderes emergentes quedan sin consejeros experimentados. La iglesia pierde su memoria institucional, su sabiduría acumulada, su perspectiva histórica. Pero el aislamiento no solo daña a la comunidad, te daña profundamente a ti. Los seres humanos fuimos creados para la comunidad. Cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no estaba hablando solo del matrimonio. Estaba estableciendo un principio fundamental. Fuimos diseñados para la relación, para la conexión, para la interdependencia. La investigación científica respalda esta verdad bíblica. El aislamiento social después de los 50 está directamente relacionado con el deterioro cognitivo, la depresión, la ansiedad e incluso enfermedades físicas. Tu cerebro necesita la estimulación que viene de la interacción social. Tu corazón necesita el sentido de propósito que viene de sentirte útil para otros. Tu espíritu necesita el aliento que viene de la comunión genuina. Cuando te aíslas, comienzas a vivir en una cámara de eco donde solo escuchas tus propios pensamientos, tus propias preocupaciones, tus propias interpretaciones de la vida. Pierdes la perspectiva que viene de ver las situaciones a través de los ojos de otros. Te vuelves más propenso a la amargura, al pesimismo, a la autocompasión. Pero hay algo aún más peligroso sobre el aislamiento en esta etapa de la vida. Puede convertirse en una profecía autocumplida. Comienzas aislándote porque sientes que nadie te valora, y al aislarte, efectivamente te vuelves menos valioso para la comunidad. Te retiras porque crees que no tienes nada que ofrecer, y al retirarte, dejas de desarrollar y compartir lo que podrías ofrecer. La solución no es forzarte a socializar superficialmente. La solución es buscar intencionalmente una comunidad que reconozca y valore tu experiencia. Si tu iglesia actual no aprecia la sabiduría de los creyentes maduros, encuentra una que sí lo haga. Si los grupos existentes no se adaptan a tu etapa de vida, forma uno nuevo. Más importante aún, conviértete en mentor activo de las generaciones más jóvenes. No esperes a que vengan a pedirte consejo, ofrécelo sabiamente. No asumas que no te necesitan, busca maneras de ser útil. No permitas que las diferencias generacionales se conviertan en barreras, úsalas como oportunidades para tender puentes. Recuerda, tu experiencia es un tesoro que el mundo necesita. Tu sabiduría es un regalo que no puedes llevar contigo a la tumba. Tu perspectiva es única e irreemplazable. Al aislarte, estás enterrando talentos que Dios esperaba que multiplicaras. Sexto error: dejar de soñar y aprender. Hay una mentira sutil pero devastadora que la sociedad susurra a los oídos de quienes han pasado los 50. Ya viviste tu vida. Ahora solo te queda administrar lo que lograste. Es una mentira que convierte a personas vibrantes y llenas de potencial en espectadores pasivos de su propia existencia. Es una mentira que transforma guerreros del reino en jubilados espirituales. Y es una mentira que contradice fundamentalmente el carácter de Dios y sus promesas para tu vida. Abraham tenía 100 años cuando Dios le prometió a Isaac. 100 años. En una época donde la expectativa de vida era mucho menor que hoy, donde ser centenario era prácticamente un milagro, Dios le estaba diciendo a Abraham que sus mejores días aún estaban por llegar, que su mayor legado aún no había nacido, que el cumplimiento de décadas de promesas divinas apenas estaba comenzando. ¿Puedes imaginarte la audacia de seguir soñando a los 100 años? ¿Puedes concebir la fe que requiere creer que Dios aún tiene planes grandiosos para tu vida cuando el mundo te ve como alguien que ya debería estar retirado de la actividad significativa? Pero eso es exactamente lo que Abraham hizo, y es exactamente lo que Dios espera de ti.
El problema es que muchos creyentes después de los 50 cometen el error fatal de pensar que sus días de crecimiento, aprendizaje y sueños han terminado. Ven su edad como una limitación en lugar de verla como acumulación de recursos. Interpretan sus años como una cuenta regresiva en lugar de verlos como una cuenta de ahorros espiritual. Esta mentalidad es particularmente destructiva porque se vuelve una profecía autocumplida. Cuando dejas de soñar, dejas de buscar oportunidades. Cuando dejas de aprender, tu mente comienza a estancarse. Cuando dejas de creer que Dios puede usarte de maneras nuevas y sorprendentes, limitas el poder de Dios en tu vida. Pero considera esto, después de los 50, tienes ventajas para soñar y aprender que no tenías cuando eras más joven. Tienes perspectiva. Sabes qué funciona y qué no funciona. Tienes recursos, tanto financieros como relacionales, que pueden hacer posibles sueños que antes parecían inalcanzables. Tienes libertad de responsabilidades que antes te limitaban. Más importante aún, tienes una comprensión más profunda del carácter de Dios. Has visto su fidelidad en acción durante décadas. Has experimentado su provisión en tiempos difíciles. Has sido testigo de su poder para cambiar circunstancias imposibles. Esta historia con Dios debería darte más confianza para soñar en grande, no menos. Sin embargo, muchos creyentes hacen exactamente lo opuesto. Usan su experiencia como excusa para el pesimismo en lugar de como fundamento para la fe. Ya lo he intentado antes, dicen. Sé cómo termina esto. Se quejan. A mi edad, ya no vale la pena el esfuerzo. Se resignan. Pero esta actitud revela una comprensión fundamentalmente defectuosa de cómo obra Dios. Dios no está limitado por tu edad, tu experiencia pasada o tus fracasos anteriores. De hecho, Él frecuentemente espera hasta que estés en una posición donde es obvio que cualquier éxito viene de Él, no de tu propia fuerza o habilidad. Abraham no tuvo a Isaac cuando era joven y fuerte. Lo tuvo cuando era viejo y, desde una perspectiva natural, incapaz. Sara no concibió cuando estaba en su edad reproductiva. Concibió cuando era estéril, según los estándares médicos. Dios hizo esto intencionalmente para que fuera claro que el cumplimiento de la promesa vino de su poder, no de la capacidad humana. El mismo principio se aplica a tus sueños después de los 50. Dios puede estar esperando precisamente hasta este momento de tu vida para cumplir promesas que te hizo décadas atrás. Puede estar preparándote para un ministerio que requerirá toda la sabiduría y experiencia que has acumulado. Puede estar planificando usar tus próximos años de maneras que eclipsen todo lo que has logrado hasta ahora. Pero para que esto suceda, tienes que seguir soñando. Tienes que mantener tu mente abierta a las posibilidades que Dios puede estar preparando. Tienes que continuar aprendiendo, creciendo, expandiendo tu comprensión de lo que es posible. Esto significa mantenerte actualizado con los desarrollos en tu área de expertise. Significa aprender nuevas tecnologías que pueden amplificar tu impacto. Significa estudiar la palabra de Dios con ojos frescos, esperando que Él te revele verdades que pueden transformar tu perspectiva. Significa orar no solo por provisión y protección, sino por nuevos sueños, nuevas visiones, nuevos propósitos. La solución requiere una renovación radical de tu mentalidad. En lugar de ver tus años como un recurso que se agota, velos como sabiduría que se acumula. En lugar de ver tu edad como una limitación, vela como preparación para algo mayor. Séptimo error: no dejar un legado espiritual. Hay una pregunta que persigue a muchos creyentes en la quietud de la noche, especialmente después de los 50. ¿Qué quedará de mi fe cuando ya no esté? Es una pregunta que va más allá de la preocupación por la herencia material o los logros profesionales. Es una pregunta que toca el corazón mismo de por qué existimos. ¿Estamos viviendo de tal manera que nuestra fe trascienda nuestra vida física? Salmo 71, 18 captura la urgencia de esta realidad con una oración desesperada. Aún en la vejez, cuando sean canosos, no me abandones, oh Dios.
hasta que proclame tu poder a la nueva generación. David no está pidiendo longevidad por comodidad personal. Está pidiendo tiempo suficiente para cumplir una misión crítica: transferir la revelación de Dios a quienes vendrán después de él. Esta es una perspectiva revolucionaria sobre el envejecimiento. En lugar de ver los años posteriores a los 50 como una etapa de declive, David los ve como la culminación de una vida de preparación para la transferencia más importante que jamás hará. Todos sus años de experiencia con Dios, todos sus triunfos y fracasos, todas sus oraciones contestadas y sus lecciones aprendidas, todo eso se convierte en un tesoro que debe ser transmitido. Pero aquí está la tragedia. Muchos creyentes llegan al final de sus vidas con bibliotecas enteras de sabiduría espiritual que nunca compartieron. Tienen testimonios poderosos de la fidelidad de Dios que mueren con ellos. Poseen lecciones invaluables sobre cómo caminar con Dios que nunca transmitieron a sus hijos, nietos o discípulos espirituales. Esta no es solo una pérdida personal, es una pérdida generacional. Cuando un creyente maduro muere sin haber transferido su legado espiritual, se lleva consigo décadas de revelación práctica sobre cómo funciona Dios en la vida real. Se lleva historias de milagros que podrían haber fortalecido la fe de otros. Se lleva estrategias para superar tentaciones que podrían haber salvado a otros de años de lucha. El problema es que muchos creyentes después de los 50 asumen que sus hijos o nietos ya saben sobre su fe. Piensan que por haber llevado a sus hijos a la iglesia, por haber orado antes de las comidas, por haber vivido una vida relativamente moral, ya han cumplido con su responsabilidad de transmitir su legado espiritual. Pero esto es como asumir que porque alguien ha visto a un músico tocar, automáticamente sabe cómo tocar el instrumento. La fe no se transmite por osmosis. El legado espiritual no se hereda automáticamente. La sabiduría sobre cómo caminar con Dios no se absorbe simplemente por estar cerca de alguien que camina con Dios. Requiere transferencia intencional, conversaciones deliberadas, enseñanza específica. Pero hay algo aún más profundo en juego aquí. Muchos creyentes maduros evitan compartir su legado espiritual porque sienten que no son lo suficientemente buenos para ser mentores espirituales. Recuerdan sus fracasos, sus momentos de duda, sus periodos de alejamiento de Dios, y concluyen que no tienen la credibilidad para discipular a otros. Esta es una mentira devastadora del enemigo. Tus fracasos no te descalifican para ser un mentor espiritual, te califican de manera única. Tus luchas no invalidan tu testimonio, lo hacen más poderoso. Tus momentos de duda no debilitan tu fe, demuestran la paciencia y fidelidad de Dios para contigo. Los jóvenes no necesitan mentores perfectos, necesitan mentores reales. Necesitan escuchar cómo Dios trabajó en la vida de alguien que luchó, que falló, que se levantó, que aprendió. Necesitan ver que la fe madura no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas. Considera esto, tienes una perspectiva sobre Dios que nadie más en la tierra tiene. Has visto su fidelidad desde ángulos únicos. Has experimentado su provisión en circunstancias específicas. Has sido testigo de su poder en situaciones particulares. Esta revelación personal de quién es Dios no es solo para tu beneficio, es para ser compartida. Pero el tiempo es crítico. Cada día que pasas sin compartir intencionalmente tu legado espiritual es un día menos para completar esta misión sagrada. Cada conversación que pospones es una oportunidad perdida. Cada historia que no cuentas es un testimonio que puede morir contigo. La solución no es compleja, pero requiere intencionalidad. Comienza identificando a quién Dios te ha llamado a discipular. Puede ser tu familia inmediata, pero también puede incluir jóvenes en tu iglesia, colegas, vecinos, o cualquier persona que Dios ponga en tu camino. No esperes a que vengan a pedirte sabiduría, ofrécela sabiamente. Escribe tu testimonio. No necesitas ser un libro publicado. Puede ser una carta a tus nietos, un diario de las formas en que has visto a Dios trabajar,
un registro de las oraciones que ha contestado. Documenta tu fe de manera que puedas sobrevivir tu vida física. Inicia conversaciones espirituales intencionales. Pregunta a tus hijos sobre su relación con Dios. Comparte con tus nietos las lecciones que has aprendido. Ofrece mentorear a jóvenes que están comenzando su jornada de fe. No asumas que no están interesados. Muchos están hambrientos de sabiduría espiritual auténtica. Recuerda, tu legado espiritual no se trata de lo perfecto que has sido. Se trata de lo fiel que ha sido Dios. Tu testimonio no se basa en tu rectitud, se basa en su gracia. Tu valor como mentor no viene de tu perfección, viene de tu experiencia con un Dios perfecto.